Vamos a hablar del segundo capítulo, titulado El primer sermón de Jesús y su tradición de la amnistía de la deuda, que dice lo siguiente: en su primer sermón conocido, pronunciado a su regreso a Nazaret, su ciudad natal, Jesús desenrolló el rollo de Isaías y anunció su intención de restaurar el año de nuestro Señor. Pues bien, hasta hace poco no se consideraba que esa frase se refiriese oficialmente al año del jubileo, pero los descubrimientos llevados a cabo en las investigaciones sobre escritos cuneiformes y la clave hallada para descifrar los manuscritos de Qumrán lo relacionan directamente con esa tradición, lo cual permite entender el porqué del nacimiento del cristianismo en una época de tanta pobreza por culpa de la deuda con la amenaza de la servidumbre que se consideraba el punto final. O sea que usted ha estudiado la escritura cuneiforme y la tradición de perdonar la deuda en una época en la que la deuda mundial asciende al 400% del PBI, por lo que da la sensación de que nosotros también nos acercamos al punto final. Sí, así lo habrían llamado ellos. Si finalmente no se produce la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿qué vamos a hacer? Los babilonios, los primeros en desarrollar el concepto del año jubileo, utilizaban prácticamente la misma palabra para definir la condonación de la deuda y el jubileo de los hebreos. Y cuando las leyes levíticas introdujeron el concepto del año jubileo en la Biblia, a través de los que regresaban de Babilonia, el año jubileo era, palabra por palabra, lo mismo que proclamaban Hammurabi y otros líderes babilonios. Los babilonios se dieron cuenta de que disponían de unos modelos matemáticos que enseñaban a sus escribas en el año 1800 a.C. y que eran mejores que los utilizados hoy porque eran muy sencillos. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que las finanzas no formaban parte de la economía, sino que contaban con sus propias leyes matemáticas. Por eso, les pidieron dos cosas a los escribas. La primera, calcular el interés compuesto que crecía en torno al 20% anual, duplicándose en 5 años y cuadriplicándose en 10. Y la segunda, proyectar el crecimiento de los rebaños y la agricultura, que crecían siguiendo una función sigmoide. Por tanto, durante 2000 años, todos los dirigentes de Oriente Próximo sabían que la deuda tendía a crecer más deprisa que la capacidad de saldarla, lo cual se convirtió en el principio de su política económica. Y lo que dijeron fue que cuando las deudas personales, no la de las empresas, sino las agrarias, las de las personas, las equivalentes a los préstamos estudiantiles y a la deuda de las tarjetas de crédito de hoy, llegaran a tal punto que impidieran al deudor pagar sus impuestos y servir en el ejército, obligándolo a huir, lo cual suponía un grave problema, había que condonar la deuda, porque si no, acabarían como la Grecia de nuestros días tras los programas de austeridad. Si metiéramos a Milton Friedman y el libre mercado que pregonaba en una máquina del tiempo y lo convirtiéramos en consejero de Hammurabi, dejando que la realidad se guiara por los mercados y que los ciudadanos se convirtieran en siervos de la deuda ante los recaudadores públicos y otros ricos, el feudalismo habría tenido lugar 4000 años antes de cuando surgió. Por tanto, el mensaje para hoy es que sabemos que la deuda no se puede pagar y que crece más deprisa que la economía, por lo que, si no se condona, pueden pasar dos cosas. O bien aumentará el número de deudores con préstamos estudiantiles y con deudas asociadas a la tarjeta de crédito, con familias que dedicarán todos sus recursos a pagar la deuda a los bancos, o bien tendremos que asumir que no merece la pena sacrificar la economía solo para pagar a los acreedores. Lo bueno de condonar la deuda no solo es liberar a los deudores, sino, como decían Hammurabi y los dirigentes bizantinos, acabar con los ahorros de los ricos, que de otro modo usarían para derrocarnos y construir una economía de libre mercado. En el libro, recojo las citas que demuestran que intentarían hacerse con la tierra y no pagar impuestos, igual que hoy, con la salvedad de que en Bizancio no había bancos en paraísos fiscales. E incluso formaron sus propios ejércitos para enfrentarse a los gobernantes bizantinos, lo cual dio lugar a un conflicto armado por el tema de la deuda, igual que en Roma, que en la Grecia clásica y que a finales de la Edad del Bronce. O sea, que la historia nos ha enseñado que la condonación de la deuda no tiene por qué traducirse en una crisis económica
sino que es la forma de evitar una economía donde la gente está con el agua al cuello. La primera civilización que no condonó la deuda, que fue la romana, ya sabemos todos cómo acabó, dando lugar al feudalismo. Ese es Marx, pues el modelo a partir del cual debería iniciarse cualquier análisis económico. De acuerdo, vamos a centrarnos en un parámetro concreto, el análisis del crédito antiguo, aprovechando que esa era su labor en sus inicios en Wall Street, analizar el crédito, en la economía y los negocios durante décadas. Usted ha mencionado un concepto que parece clave en toda esta historia. Me refiero a la tasa de interés compuesto cuando la deuda crece más deprisa que la propia economía, lo cual imposibilita saldar esa deuda. Sí. De hecho, Einstein decía que el interés compuesto es la fuerza más destructiva del universo, o al menos una de las más poderosas. Sí. Y fíjese que hablamos de una persona asociada a la bomba atómica, pero aún así pensaba que el interés compuesto era tremendamente destructivo. Pues bien, cuando se aplica eso a la deuda nos encontramos precisamente con eso, con que crece tan deprisa que no se puede saldar, dando lugar a toda una serie de problemas asociados. El caso es que a día de hoy vivimos en una época en la que todas las situaciones se repiten. Pues bien, el 2008 habría sido el momento perfecto para celebrar un jubileo de la deuda para rescatar a los deudores en lugar de a los acreedores. Hasta Hank Paulson quiso nacionalizar el Citibank. Lo que pasa es que Obama se lo impidió, porque insistía en rescatar a Wall Street. Si recuerda, Obama había remitido al Citibank y a su hombre en Wall Street, Timothy Geithner, la lista de miembros de su gabinete para que le dieran el visto bueno. El gabinete de Obama fue nombrado por el Citibank y Sheila Bair también quería hacerse con el control del Citibank porque le parecía incompetente y estaba en quiebra. Lo que pasa es que Geithner y el secretario del Tesoro de Clinton, que en ese momento ya era director del Citibank, decidieron lo contrario. Así que Obama invitó a los banqueros a la Casa Blanca y les dijo: yo soy lo único que se interpone entre ustedes y la furia de la plebe. Y créanme, cuando les digo que a quien pienso serles leal es a ustedes, a los donantes de mi partido, no a los votantes. Eso fue lo que hizo. Y eso es lo que sigue haciendo el Partido Demócrata. Los dos partidos dicen lo que quiere oír la gente. Pero en la práctica, lo que quieren es que la deuda se mantenga. Fíjese, por ejemplo, en el informe del Consejo de Asesores Económicos, que tanto durante los mandatos de Bush y de Obama como durante el de Trump, siempre ha vaticinado un crecimiento del PBI a un interés compuesto. En plan, este es el índice de crecimiento, así que el PBI crecerá automáticamente a esos niveles. Lo que no tienen en cuenta es que la deuda también crece a un interés compuesto, sin ser conscientes de que el PBI cada vez va a crecer menos a medida de que el pago de la deuda se utiliza cada vez más para financiar a los bancos, que no van a volver a prestar el dinero para mantener la economía a flote, sino que van a utilizarlo para endeudarla cada vez más. Por tanto, lo que nos espera es una nueva subida del precio de la vivienda y del precio de las acciones, con una bajada de la rentabilidad de los bonos. Con eso de salvar a los bancos, lo que hizo Obama fue socavar los fondos de pensiones, los planes de ahorro 401k y la posibilidad de ahorrar para la jubilación sin entregar el dinero a Wall Street, convirtiendo a los ciudadanos en presa de los estafadores. O sea, que en tiempos bíblicos la gente dejaba de pagar impuestos, como sucedía, por ejemplo, con los agricultores. Sí. Cuando concurría una causa de fuerza mayor y no podían recoger la cosecha. Y lo que hacían era acumular deuda sin que ello afectara a su reputación. Sí. Formaban parte de una economía en la que la deuda surgía de forma espontánea, por así decirlo. Sí. Pues bien, usted explica en el libro que con eso del jubileo de la deuda se consiguen dos cosas. Que los agricultores y consumidores sigan en pie, sin quedar encerrados en una cárcel de deuda, y que los vendedores y partidarios de la deuda, que son los que arruinan la economía, se queden con un palmo de narices. Ya que he hablado de Milton Friedman, lo que conseguimos en la época de Milton Friedman
Friedman, de Margaret Thatcher y del neoliberalismo fue que el término deuda pasara de ser un elemento del balance general a un sinónimo de crecimiento. Así es. De forma que cuanto más se endeudara una empresa, más rápido podía titularizarse esa deuda y vendérsela a otro banco, estableciendo una conexión en cadena que no solo ha dado su aprobación a la deuda, sino que la ha convertido en la base de la economía. Ha sido un cambio histórico porque nunca antes se había pensado que la forma de enriquecerse era endeudándose. Hasta los años 50, el objetivo de la gente era pagar la hipoteca para dejar de tener deudas. Porque cuando tenemos deudas, lo normal es que nos metamos en un círculo vicioso y que tengamos cada vez más problemas. En Babilonia lo sabían, en Judea también. Y lo mismo puede decirse de Grecia y de Roma. Eso de que podemos hacernos ricos endeudándonos es un buen eslogan para los bancos y los tenedores de bonos, a lo que se vende esa deuda. Pero la realidad no es esa, porque la deuda no es el centro de la economía. De hecho, en toda mi tesis doctoral, la deuda no salió ni una sola vez. Hace poco le preguntaron a Donald Trump por la deuda estadounidense, que asciende a 22 billones de dólares, y dijo que para cuando venza, él ya no estará en la presidencia, así que le da igual. Vamos, que está trasladando la solución del problema al futuro. Nos quedan 30 segundos, así que vamos a tener que dejarlo enseguida y seguir hablando el próximo día. Pero antes de irnos, Donald Trump no aparecería como uno de los buenos en la Biblia, ¿verdad que no? Trump ni siquiera pagó sus deudas a los bancos cuando les debía dinero, así que ahora ninguna entidad le prestaría nada. Podría pensarse que tuviera cierta afinidad, pero sabemos quién financió su campaña.